Yo quiero aquí que nos cuentes, yo lo llamo la danza del apareamiento. De, oye, ¿cómo llamar la atención de un inversor? He escuchado que vas a 3 eventos por semana. O sea, llevas 7 años sin irte de vacaciones porque eres un emprendedor top y te vas a ir un mes de vacaciones. ¿Qué inversor privado te llevas a ese mes de vacaciones? Si lo vemos como un fracaso, pues bueno, para mí el fracaso es abono de éxito. Yo cuando estaba en la uni, ¿vale? Me fui a currar a McDonald's y a patatillas y me las estampaba, ¿no? O sea, yo qué sé, tú ves una nave llena ahí de 300 patinetes, ¿no te trincaste un patinete y te lo llevaste a casa? Yo no, pero bueno, siempre hay, pues sí que hubo problemas. Buenas, bienvenidos todos al podcast de Desemprende. Es un nuevo podcast que estamos creando aquí y tenemos esta vez la gran suerte, ¿no? de tener a un super CEO, ¿no? Que es Emilio Froján. Y bueno, estamos aquí básicamente, venimos de comer un restaurante, un chuletón, y tomándonos ahora unas cervecitas con la cerveza de los emprendedores, ¿no? Sí, total. Vamos a brindar con la cervecita de los emprendedores. ¡Viva la cervecita de los emprendedores! Bueno, vamos a arrancar con la primera pregunta, Emilio. Sabes que te vas a quedar a dormir aquí, entonces la primera pregunta es, ¿quién es Emilio Froján? Pues a ver, es la mítica pregunta como muy fácil de hacer y muy difícil de responder, la verdad. Pero bueno, Emilio Froján es una persona muy agradecida a la vida, que considera que todo lo que tiene es un regalo, desde todo, una cabeza que piensa, unas manos que escriben, unos amigos que han sido siempre un pilar fundamental en la vida, padre, madre, geniales, y que sabe valorar, que tiene la suerte de que sabe valorar de que lo más importante de la vida es gratis, y que trata de llevar una vida pues bastante minimalista y bastante sencilla. O sea, Increíble, ¿eh? Me encanta porque para explicar lo que es la persona, explica lo que es el entorno de Emilio Froján, o sea, cómo se ha forjado realmente. Pero somos un poquito, sí que somos el entorno que tenemos, ¿no? Dicen que eres la media de las 5 personas que más te rodean, ¿no? Y claramente es una influencia. Es más, yo te quería preguntar, porque has dicho agradecido a la vida, ¿no? ¿Tienes ese hábito de agradecimiento diario cada cierto tiempo que ahora se lleva muy de moda en el mundo de los youtubers de, oye, agradece tal, para darte un poco cuenta de lo que es verdaderamente importante, de lo que no es verdaderamente importante? Es decir, no hago meditación ni hago mindfulness todos los días, pero sí que soy consciente. Es decir, soy consciente de las oportunidades que he tenido. Es decir, eso que soy de una familia totalmente normal. Pero, por poner un ejemplo, cada vez que fracaso y me levanto otra vez, pues digo, joder, tengo la suerte de haber fracasado y de tener otra vez una nueva oportunidad para intentarlo. Y eso es un privilegio. Fracasar es un privilegio. Se ve muchas veces como algo negativo, pero fracasar y volver a intentarlo es un privilegio. Ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo es un privilegio. Y para mí incluso una de las claves del éxito. Entrando un poco más o sea, nosotros queremos un formato, queremos al emprendedor, queremos saber qué le pasa al emprendedor, cuáles son sus ingredientes secretos, ¿no? O sea, estás compuesto, no sé, de un poquito de verdura, hay carne, un poquito de sal, no sé, queremos saber qué hay dentro de ese emprendedor y para eso nos gustaría un poco entender un poco cómo arrancaste, ¿no? ¿Qué hiciste, cómo arrancaste? Pero por supuesto cuéntanos un poquito también quién es Belka, porque aquí hay mucha gente que quiere comprarse tu moto, que es la moto más vendida en España, por cierto, eléctrica. ¿Queréis una? ¿Hay descuento para...? Ahí después pactamos un programa de benefits para Hay empleados. Sí, eso lo vamos. De aquí salimos con un programa para gente de YouFundes, un 80% de descuento solo para gente de YouFundes. ¿No? ¿Me habías dicho? Otro 20 sí, algo así. Estaba muy bueno Bueno, a ver, Belka, es decir, se describe muy fácilmente. Yo lo describo con una frase. Somos unos fabricantes de vehículos eléctricos ligeros. No hay más. Es decir, no hay SAS, no somos motosharing. Es decir, fabricamos vehículos eléctricos ligeros. Ya está, punto final, ¿no? Para llegar ahí, siendo yo politólogo, además, que todo el mundo se piensa que soy ingeniero, ¿no? Estudié ciencias políticas y bueno, como no sabía muy bien por dónde tirar, bueno, realmente sí, estuve en política un tiempo. 3 meses y en ese periodo me dio tiempo para identificar
que realmente la política no era una herramienta de cambio, sino que era una herramienta más bien para generar conflictos. Y sin embargo el emprendimiento sí que me parecía la herramienta más útil para solucionar conflictos y además hacerlos de manera directa y hacerlo de una forma especializada en base pues, a tus valores, a la parte esa pequeña en el mundo en la que tú quieres contribuir, que en mi caso era pues, la acción climática y el consumo responsable. Y bueno, y después empieza un viaje de muchos años para formarme, de muchos años de vivir experiencias, porque para emprender es como cuando sales a cazar, ¿no? O tienes flechas, tienes un arco, necesitas una preparación, necesitas conocer el entorno, necesitas saber moverte para que los animalitos pues, no se escapen, no huyan. Bueno, basta decir que yo nunca he ido a cazar, ¿no? Pero me imagino que me imagino que será algo así, ¿no? Y entonces pasé pues 7, 8 años formándome, trabajando siempre en startups, estudiando pues a veces por mi cuenta o leyendo o haciendo incluso algún pequeño programa de incubación y ahorrando dinero. Claro. ¿Forma parte de tu día a día el seguirte formándote, leer, etcétera? O sea... Y forma parte de mi día a día seguir ahorrando también. Sí, ¿no? Sí, porque es decir, yo durante 7 años nunca me he ido de viaje. No sé lo que es irme con mis amigos de vacaciones, no sé lo que es comer en un restaurante caro. Cuando quieres conseguir algo y sabes que necesitas 40, 50.000 pavos para arrancar un proyecto y que tienes que empezar de cero para levantar esa pasta, y trabajas en cosas que aún por encima te apasionan, pero que son startups, que tampoco pagan mucho y tal, tienes que hacerte, pues tienes que hacerte una hucha y tienes que hacer muchísimos sacrificios. Y aún ahora emprendiendo, hombre, sí, de vez en cuando me doy mis caprichos, obviamente, y siempre he tenido la suerte, me encanta viajar, pero siempre he tenido la suerte de viajar con algún propósito o por trabajo, ¿no? Pero ese esfuerzo, esos sacrificios los sigo haciendo porque el día de mañana, si mi startup no va bien, quiero volver a emprender. Porque el emprendedor, es decir, es como un médico, es como un abogado. Aunque no tengamos una carrera arreglada en la universidad, el que es emprendedor quiere tener ese oficio toda la vida. Ahí quiero entrar yo, porque justo lo hablábamos antes. Has abierto un buen melón. Sí, has abierto el melón. Emilio piensa que el emprendedor nace o se hace, porque justo lo estábamos comentando los tres y teníamos como nuestra propia opinión. Queríamos también ver qué opina un emprendedor como tú. Yo creo, fijaros lo que os voy a decir, yo creo que es una combinación de ambas, pero no tengo ninguna duda de que el emprendedor también se hace. En el sentido de que yo a veces cuando hago mentorías veo que los neoemprendedores me preguntan mucho por la idea. Bueno, pero es que no, estoy buscando una idea que sea totalmente disruptiva y tal. Dice, ¿por qué no te centras en entrenar tu capacidad de ejecución? ¿Acaso un abogado está pensando en su caso más mediático cuando empieza a estudiar Derecho? ¿Acaso un médico está pensando en hacer su mayor operación quirúrgica cuando está estudiando Medicina? La idea, ese momentum, llegará. Pero tú lo que tienes que hacer es prepararte y entrenarte para cuando la idea llegue. Entonces, todo lo que tiene que ver con capacidad de ejecución, que al final es el 99% del éxito de tu proyecto, es algo que lo tienes que hacer y que lo tienes que generar tú, formándote, viviendo experiencias en startups, aprendizajes sociales, contactar con inversores con los que te tomes una cerveza y puedas absorber lo máximo de ellos. Entonces, yo creo que un emprendedor sí que se puede hacer, pero creo que también hay predisposiciones emocionales que hacen, pues por ejemplo, la aversión al riesgo, ¿no? Pues que hagan que una persona pues tenga más iniciativa o más predisposición a emprender, pero también se hace. ¿Qué dice la Harvard Business Review, David? Bueno, la Harvard dice que efectivamente el emprendedor se hace, ¿no? Pero, o sea, sí que estoy de acuerdo en la segunda parte que has dicho, ¿no? Porque sí que es cierto que hay una cosa curiosa que una vez comenté con varias personas, ¿no? Y es que esa predisposición emocional, ¿no?, que has comentado, sí que es cierto que los founders los founders, digamos, de las compañías por así más top del mundo, un Amazon o un Facebook,
sí que los founders pues vienen de haber pasado unas etapas iniciales en su vida con familiares, con familias bastante desestructuradas, ¿no? O sea, Jeff Bezos pues viene de una familia de adopción, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas, pues bueno, Elon Musk, pues bueno, vamos, no se lleva muy bien con su padre. Entonces esto como que sí que es cierto que en esa partida de salida, ¿no?, del emprendimiento, pues no sé, parece que tienen más predisposición a la locura por el mero hecho de que no han tenido esa figura o tanto paterna como materna donde les han dicho, por favor, hijo, vete a McKinsey, ¿no? Y búscate un curro estable, ¿no? Sí, que tienes una vida desestructurada y decides emprender, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Entonces, bueno, principalmente vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. No sé si tú, Alvarito, tío, quieres hablar algo de su vida inicial, ¿vale? A mí me gustaría empezar por el principio, porque yo me he estado leyendo antes sobre tu biografía, escuchando algunos podcasts, y decías que eras, digamos, estudiante de ADE frustrado porque entraste a una clase de econometría. Un infierno, me pusieron una integral. ¿Qué coño es esto y para qué lo quiero en mi vida? ¿No? Salí de clase, me fui de clase. ¿La econometría sirve para algo? No lo sé. Yo la uso todos los días de mi vida. ¿Todos los días? O sea, hay asignaturas que no valen absolutamente para nada. Ahí estamos de acuerdo, que te tiras 4 años de universidad, entras el primer día en la empresa y no tienes ni puta idea de lo que hay que hacer. ¿Habéis visto alguna vez un becario llevándose los apuntes de la universidad a su primer día de trabajo? Sí, aquí tenemos una. Levanta la mano por ahí. Madre mía, pero esta es la que vas a despedir, ¿no? Entonces, mi pregunta iba más, ¿cómo fue esa gestión emocional con tus padres, ¿no? Porque yo también me cambié de carrera y a mi madre casi le da el infierno. ¿Y mis padres qué me van a decir? Los pobres me dicen, te cambias de ADE y Ciencias Políticas va a solucionar tu vida ahora. Sí, hombre. Entonces digo yo, a ver, mira, dejarme en paz. Yo lo que quiero es ir poco a clase, tener una carrera que sea liviana, que no me exija demasiado y tal. Y estaba ahí, relaciones laborales, ciencias políticas. Exactamente lo que quiere oír un padre de su hijo, ¿no? Oye, no ir poco a clase. Sí, decía, papá, si no voy a ir casi a clase, es decir, ¿qué más te da que haga ciencias políticas o que haga ingeniería si no voy a pisar las aulas? Si el otro día me dice una amiga, joder, tío, ¿no conoces a fulanita que estuvo en tu clase y tal? A ver, si no he ido a clase casi nunca. Si yo me pensaba que estaba en un campus estadounidense. Si yo iba a clases de derecho, de periodismo. Yo dije, es que a mí el título me importa 3 carajos. Yo vengo aquí a aprender. Preguntaba a los profesores para colarme en clases de periodismo, de derecho, de otras facultades donde no estaba matriculado. Y dije yo, muy bien, pues es decir, es mi manera de ir contra el sistema. A mí el título universitario no me va a valer para nada. Entonces dije, porque tenía clarísimo que quería emprender, me iba configurando mi plan de estudios y adquiría los contenidos que realmente me interesaban. Pero, a ver, Emilio, vamos, una cosa, tío, tú no eres tan mayor, tío. ¿Cuántos años tienes? 30. O sea, justo pobre, los que tengo o sea, yo. tú estás cerca de 32. los 55, ¿55 yo? al menos. Al menos. Entonces 30, ¿no? Tío, en tu época ya, estamos hablando de hace muchísimos años, tío, lo de sacarse un título universitario era como, si no te sacabas título universitario, ya salías del grupo de WhatsApp de los colegas. Era un obligatorio, sí. Yo pasaba mucho tiempo fuera de las aulas. Yo tenía 2 sindicatos de estudiantes, a falta de uno que se llamaba Estudiantes por el Cambio, que estaba también, después se expandió también a Cataluña, Aragón y Madrid. Otro que se llamaba Business and Training University, que hacíamos formaciones donde tratábamos de meter a profesores de las Big Four, grandes despachos de abogados, dentro de la universidad para hacer programas formativos como muy vamos directamente al punto, es decir, a lo que realmente necesitan las empresas. Y después también había fundado un capítulo de un think tank político que se llamaba Principios en Favor de la Libertad y tal. Eso era lo que hacía. Entonces, todas esas actividades que organizaba con el sindicato y las 2 asociaciones que fundé, pues a mí me ayudaban a traer a la universidad lo que quería. Y de hecho el lema del sindicato de estudiantes que fundamos era: no pienses en lo que tú puedes hacer por la universidad, sino en lo que
Perdona, no pienses en lo que la universidad puede hacer por ti, sino en lo que tú puedes hacer por la universidad. ¿Quieres cambiar la universidad? No seas un agente reactivo, dominado, que simplemente coge unas cacerolas y protesta. Es decir, si tú quieres cambiar la universidad, inyecta esos cambios de una forma transversal. Que sí, que no los vas a poder meter, seguramente no vas a poder cambiar la organización docente ni vas a poder cambiar la estructura de asignaturas que hay en un grado, pero sí que puedes crear contenidos transversales y montar pues clases de lo que realmente crees que a tu entorno le interesa o que a la comunidad universitaria le puede interesar. O sea, que tampoco dejaste la universidad para quedarte en casa No, echándote nada. algún canutillo, ¿no? No, O sea, nada. De hecho, nada, o sea, para nada. y aquí una pregunta. Claro, este un poco argumento bastante... O sea, que creo que todos en cierto modo podemos estar más o menos de acuerdo con el sistema educativo. Al final yo siempre lo llevo muy a mi terreno, que es el tema del fundraising, ¿no? ¿Vale? Y las... Yo lo iba a llevar al mundo laboral, pero te dejo a ti primero. Pero, o sea, tenemos claramente a los Tier 1, MBAs, carreras universitarias y tal, que no sé por qué, llámalo sesgo, llámalo lo que quieras, pues tienden a levantar más fácilmente que los que no están en ese Tier 1. ¿A ti te ha afectado eso en Belka, en algún momento en tu vida, el hecho de decir, joder, pues he dejado la carrera, he acabado ciencias políticas, no tengo un máster en Harvard, un PhD en Stanford? Sí, y lo comento muchas veces, hay una brecha social muy grande en el entorno emprendedor. Y de hecho, si cogemos los equipos cofundadores de las mayores startups que hay en España, habitualmente suele ser gente pues, que ha tenido la posibilidad de formarse en las mejores escuelas de negocio, que suelen ser de familias con renta medio alta, tirando alta o incluso muy alta, y que tienen más flechas al final. Esto va de cuántas flechas tienes, ¿no? Pero después también he visto a emprendedores que con poquitas flechas les han sacado muchísimos recursos. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque saben disparar. Y saber disparar no es una cuestión de tener mucha pasta, no es una cuestión de echarle muchas pelotas hablando mal, ni de echarle muchas horas de curro o de pasión, ni nada, sino que es una cuestión de estar bien formado. Pero vamos a una cosa. Para la gente que está aquí de YouFounders, que a muchos de ellos los vamos a despedir, si estos se presentan en Belka con su título universitario, ¿tú le pides el título universitario? A nadie, absolutamente a nadie. ¿A ninguno? A nadie. Ni a un Head of Growth. No, de hecho, hay personas en Belka que cobran más que yo y nunca les he pedido el título universitario. ¿Qué me aporta? No aporta nada. O sea, no me aporta Yo estoy absolutamente totalmente de nada. acuerdo ahí. La persona que más gana en mi empresa, vamos, o sea, hemos tenido 5 reuniones y nunca se me pasó por la cabeza ni preguntarle qué estudió ni dónde estudió. Entonces, bueno, Belka, ¿por qué? ¿Por qué motos? Bueno, yo nunca he conducido una moto en mi vida, ya. O sea, no De tienes hecho, una moto. de hecho, la comida nos ha dicho que tienes un Ferrari gasolina, nada eléctrico. No, a ver, eso es verdad. Yo la primera moto que he conducido en mi vida fue una moto desarrollada por mí. Hasta ese momento nunca... Bueno, de hecho, a día de hoy nunca he conducido una moto de combustión. ¿En serio? O sea, la primera ya fue eléctrica. No, también, es decir, me monté a un patinete eléctrico y a los 4 meses estaba produciéndolos. Es decir... Ostras. Y siendo politólogo, ¿sabes? Para que después digan que no se aprende nada en ciencias políticas, ¿eh? A ver cuándo me monto yo en un Ferrari y empiezo también a producirlo. ¿No? No, pero yo a lo mejor me apunto a ciencias políticas también. Sí. Pero lo hemos hablado antes. Es que, claro, a mí me inspiró mucho. ¿Qué me impide a mí ponerme a hacer un centro de fabricación de motos eléctricas? Si mi antiguo jefe venía de pegar tiros con los cascos azules en Afganistán, estuvo un verano tonto en una incubadora y ha montado una unicornio llamada Boy. Y casos como esos hay muchísimos. Pero entiendo que habrás recibido algún no de algún inversor diciéndote, oye, tío, estás intentando montar motos eléctricas y eres politólogo, ¿no? O sea, o eso no te lo han dicho nunca. No, lo han visto como una fortaleza. Joder. Lo han visto como una fortaleza, porque al final tengo un cofundador que es súper experto en esto. Ah, vale, ok. Entonces, yo me dedico a hacer pues, análisis de mercado, alianzas, gestión de los inversores,
incluso desarrollar la cultura de la empresa. Y mucho PR en LinkedIn. Justo, esa dupla, mucho PR en LinkedIn, y buscas también esa dupla visionario, perfil técnico, ¿no? que está tan de moda y que, seguramente que Harvard lo dice, es la dupla que mejor funciona. Totalmente. Entonces, Harvard lo dice. Justo. Entonces yo pongo esa parte más visionaria, más de mercado, y mi socio, pues la parte más de... Más Oye, técnica. pero vamos a volver a los ingredientes de Emilio, ¿no? Vamos a sacarnos aquí una cervecita de la manga. Así tenemos dos. Entonces, bueno, Emilio, continuamos un poco con tu... Bueno, ya nos salimos de la universidad. Hemos salido de la universidad, tenemos nuestro papelito, nuestro título, ¿vale? Y acabamos en AIESEC, ¿no? Sí, otra de las iniciativas de las que tomé parte en la universidad era AIESEC, es una asociación que pretende desarrollar el liderazgo de los jóvenes a través de experiencias de voluntariado en cualquier país del mundo. Y bueno, ahí opto a un cargo de vicepresidente que me daba, no la opción, que provocaba que me tuviese que desplazar a Madrid. Para mí era la mejor manera de aprender inglés, que era un déficit que tenía. En la universidad no había ni una sola asignatura en inglés. En Madrid, inglés. Sí, porque te explico. No, desarrolla. porque todo el equipo de AIESEC era de fuera de España. Ah, vale, ok. Un búlgaro, una austriaca, una ucraniana, una griega, una portuguesa y después dos personas también españolas. Y entonces el vehículo, la lengua que utilizábamos era el inglés. Bueno, y un búlgaro, que era con quien compartía habitación. Ahí nos daban una asignación muy pequeñita, es decir, no sé si recuerdo que eran como 300 euros al mes, y el alojamiento. Y el alojamiento era una habitación muy pequeñita, de unos 8 metros cuadrados. ¿8? Sí, bueno, pequeñita, era muy pequeña y era una litera que compartía con Miroslav Dimitrov, que bueno, que ahora está pues en Estados Unidos, de directivo de una gran farmacéutica. La verdad es que todos tienen puestos de alta dirección, desde Google, LinkedIn, es decir, porque al final es una organización que te presiona mucho para que desbloquees todo tu máximo potencial. De hecho, la visión de AIESEC es desarrolla todo tu potencial y la paz, ¿no? como concepto general. Entonces, ahí la verdad es que aprendí mucho y me retaron mucho a que me conociese a mí mismo, a tomar riesgos, a vivir el mundo de una forma muy abierta y muy participativa, y eso hizo que me quitase algunas piedras de esa mochila de inseguridades que tenemos todos. Yo al final venía de un sitio muy pequeñito y tenía mis miedos. Es decir, para mí mudarme a Madrid era pues algo novedoso, vivir una experiencia intercultural con gente que no conocía de nada, cada uno de un país diferente, pues para mí era también chocante. Y ahí en esa organización me dijeron una frase que no olvidaré nunca. Mi presidente, que era catalán, le dije un día: oye, mira, que he aplicado para ser presidente de AIESEC en República Dominicana y me han seleccionado. Y estábamos en un banco ahí tirados cerca del Retiro, y me dice: pero ¿tú quieres ser presidente de AIESEC en República Dominicana? ¿O es una opción que estás tomando porque es el camino fácil? Y le dije: pues se me da bien esto. He sido vicepresidente en España, se me ha dado bien. ¿Por qué no voy a ser presidente en la República Dominicana, que es pues un comité más pequeñito y tal, ¿no? Y me dijo: mira, Emilio, yo si fuese tú, te digo una cosa, si sabes hacerlo, no lo hagas. Porque si solamente haces lo que sabes hacer, te estás poniendo un límite muy grande en tu vida. Y hasta ese momento yo pensaba que había que hacer precisamente lo que se te daba bien, lo que se te daba de forma excepcional. Y desde que este amigo me dijo esta frase, decidí hacer cosas que se salían totalmente de mi zona de confort. Y eso al final lo que te permite es que si tú eres un mapa donde te conoces perfectamente, cada vez que sales de tu zona de confort es como que estás descubriendo nuevos territorios de ti mismo
que desconocías antes. Y son nuevos territorios donde a veces decides asentarte y donde a veces decides construir. Pero si no tienes la valentía de ver qué hay más allá, porque te sientes cómodo donde estás, pues nunca vas a descubrir esos nuevos lugares donde dices, coño, aquí sí que quiero construir. O sea, pero al final hay que ser muy valiente porque choca realmente con la razón de ser, ¿no? De lo que nos han educado de pequeños, que es, oye, ve a la escuela, universidad, estudia una materia, empieza de becario, analista, manager, etcétera, hasta que te conviertas en el mejor y tengas ese conocimiento, ¿no? O sea, al final tienes un 1% sobre todo. Y ir a por, no te voy a decir a por el todo, pero intentar centrarte en ser un perfil holístico, ¿no? Hacer un zoom out y poder ver realmente desde fuera. Hay que ser demasiado valiente para tener algo ya en la mano y decir, oye, lo quiero soltar y quiero probar cosas nuevas. Sí, ahí estoy de acuerdo, pero a ver, que yo, es decir, yo me considero una persona totalmente normal. He estado siempre muy bien aconsejado y por eso estoy muy agradecido. Pero vamos. O sea, yo creo que eres un claro ejemplo de lo que has vivido. O sea, al final no tienes nada que ver con el mundo de las motocicletas y dijiste, oye, aquí vistes un hueco, va acorde con tus valores y de repente has decidido montar una empresa de motocicletas. A mí, vamos, yo no sé vosotros, pero creo que dentro de mis target de emprendimientos no estarían en Está diciendo motocicletas, ni patinetes eléctricos, ni emprendimientos. Claro, exacto. Uno a uno. No, pero bueno, que me encanta que seas un claro ejemplo, ¿no? de esa filosofía de vida, ¿no? Y cómo, o sea, y bueno, y al final haces caso al presidente y te piras, ¿no? Y me quedo. Me quedo porque hoy Impact Hub me ofrece... O sea, te vas a República Dominicana a disfrutar tenía de la vida, ¿no? No, tenía los vuelos pillados y le digo, oye, mira, pues a lo mejor no tengo que seguir aquí, me tengo que centrar en otra cosa. Entonces, como quería emprender, decidí hacerme un plan de carrera profesional a medio plazo, 5 años, donde iba a vivir determinadas experiencias de emprendimiento, involucrarme mucho en el ecosistema, aprender, equivocarme y decidí empezar a trabajar en un coworking, desarrollando proyectos, haciendo eventos, y eso me permitió conocer muy de dentro la vida de los emprendedores y tener muchos amigos emprendedores. Y me di cuenta que desmitifiqué muchas supuestas cualidades del éxito emprendedor. Yo hasta ese momento siempre creía que, bueno, emprender con éxito es una cuestión de esfuerzo, sacrificio, trabajo duro, pasión, un poquito de suerte, tener dinero. Y me di cuenta que no. No. Me di cuenta de que eso es un básico. Es decir, eso por supuesto que lo tienes que tener, pero yo veía muchos emprendedores que llegaban a las 8 de la mañana, que se piraban a las 3 de la madrugada, que dormían 2-3 horas al día durante 365 días y que su proyecto no arrancaba. Y no era una cuestión de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo duro, era una cuestión de que no funcionaba. Entonces, ¿y por qué no funciona? Es decir, pues ahí hay que hacer un ejercicio de si eres un buen ejecutor y de si estás bien formado para emprender. O sea, dirías, ¿no?, que todo eso, efectivamente hay una parte que es el motor, y hay una parte que es el corazón y hay una parte que es el cerebro. O sea, ¿tú crees que el porcentaje de cerebro debería ser mayor que de corazón y de motor, no? Sí. O sea, es decir, yo creo que las claves para emprender podrían ser 3, desde mi punto de vista, ¿eh? Conocimientos, experiencias y capital relacional. Entonces, en mi plan a 5 años para iniciar mi actividad emprendedora, me centré en esos tres pilares. Adquirir conocimientos, vivir experiencias, tener un entorno que me aporte mucho. Construir eso. Esa para mí era mi red de confianza para minimizar al máximo los riesgos a la hora de emprender. Para mí la cuarta sería sin duda la suerte, porque puedes trabajar mucho esas 3, pero que realmente el día que vas a lanzar, por X o por Y, te viene una pandemia y te han jodido.
Pues a ver, sí, a ver, nosotros arrancamos en una pandemia. Es decir, yo decido lanzar el proyecto febrero 2020, marzo 2020 estalla la pandemia y ahí tienes dos opciones. O dices, bueno, hasta aquí. Han sido 5 años muy bonitos preparándome para este momento, pero clarísimamente hay un poder divino que no quiere que sea emprendedor. O luchas contra viento y marea para que las cosas igualmente sucedan. Van a ser más complicadas, van a ser más lentas, van a ser más duras y más sacrificadas, pero aún así puedes hacer que sucedan. Y sucedieron. Es decir, nosotros levantamos la primera ampliación de capital con llamadas telefónicas, sin poder tener ninguna reunión física, sin poder mostrar el producto, en plena pandemia, en abril de 2020. Había inversores que me decían, yo nunca, es la primera vez que invierto en un emprendedor sin verlo y sin que me presente su producto de forma física. Y era un porque poco el mío es un producto que habías físico. Estado Era parte creando de de ese, antes. era parte de ese network. La verdad, cuando una persona quiere emprender, siempre le digo, mira, primer consejo, intenta dar en la vida mucho más de lo que recibes, porque al final siempre todo viene de vuelta con intereses. No puedes estar esperando a que venga de vuelta, pero realmente cuando lo necesitas, vuelve. Totalmente. Y a mí muchas veces me decían, tío, inviertes demasiado tiempo en temas de voluntariado, en ayudar a los demás con sus movidas, sus emprendimientos, sus eventos. Incluso a veces hasta mis padres me decían, joder, ¿por qué no cobras por hacer estas cosas que haces a veces altruistamente? Tal? Y yo decía, pues porque no todo es dinero. Y cuando tú estás aportando valor, estás generando una energía que de alguna manera te va a venir de vuelta y te puede venir con un contacto que te dan, te puede venir con un aprendizaje que te dan, te puede venir con... Puntos kármicos, ¿no? O sea, sí. vas ganando puntos kármicos que de repente pues los redimes, ¿no? Por un premio, ¿no? El karma. El karma. Sí. Justo estábamos comentando esta mañana también, nosotros tres, el 1 más 1 siempre va a ser 2. Ya sea, o puede salir una reunión con un inversor, o puede salir una buena relación, una cerveza o una buena comida, pero que siempre... O un gilipollas también. Pero algo te llevarás. Sí, eso es cierto. Puedes Totalmente tener de puntos acuerdo. kármicos negativos, claro, eso también. Eso también, puntos kármicos, apuntar puntos kármicos para tu decisión. No, pero, ok, entonces, ¿qué pasa con nuestro amigo Emilio? Sale de ISEC y entra en el famoso Impact Hub. Sí, bueno, pues eso, que allí conozco a mucha gente que me enseña lo que es la vida del emprendedor. Y de ahí pasas a Boy, ¿no? Y de ahí pasó a Boy. Unicorn. Sí. ¿Que cuando entraste ya era Unicorn? No, yo fui el primer empleado fuera de Suecia. El primer empleado. ¿Y Fuera en de Suecia cuántos Suecia, tenían? sí. En Suecia eran 20. O sea, eres y cuando me empleado fui 21. éramos 550 empleados. Cuando yo entré habíamos levantado una pre-seed de 2 millones de euros y cuando me fui habíamos Mola lo de la levantado Presid, 2 millones de euros. Hay Como en Phantom. España. 450 millones de euros cuando me fui. Y estuve ahí 1 año y medio. Emilio, ¿tienes Un año y Phantoms? medio. ¿Eh? ¿Hay No, Phantoms? bueno, Phantoms. Me fui de allí con todos mis empleados, me iban a dar Phantoms. Claro, porque tú estabas basado aquí en Madrid, o sea, Yo en España, perdón. o- primero lo que hice fue abrir los patinetes eléctricos de Madrid, de ciudades como Boy, Sevilla, Málaga, Zaragoza. Pues los puse yo era como el country manager de España. Y después me pongo a construir un centro de producción de patinetes eléctricos, de estas cosas que te dicen y dices tú, pero ¿por qué yo? O sea, ¿qué experiencia tengo yo? O sea, nunca había ido al polígono en mi vida. Y de repente tengo que buscar una nave, maquinaria industrial, toros mecánicos, proveedores tipo Burz, tipo renting de paletas mecánicas, es decir, cosas que Todo súper relacionado con la politología. Sí, todo súper relacionado con mi carrera, ¿no? Lo Llegaste los apuntes, ¿no? Sí, Para sí, sí. echarles un vistazo. Lo bueno es como estudiaste econometría, todo eso te sirvió. Efectivamente, todo fue gracias a esa clase de La econometría. universidad sí que sirve. Sí, pero yo creía que yo tenía la sensación de que me iba a decir, bueno, tú montas esto, haces más o menos el setup,
de lo que es un centro de producción y de distribución de patinetes eléctricos y después fichamos a un ingeniero con 8 años de experiencia. Yo creía que los tiros iban a ir por ahí. Y entonces, a los 6 meses, me dicen, oye, Emilio, que queremos que montes todos los centros de producción. Y dije yo, pero sí, pero ¿por qué no busques un ingeniero para hacer estas cosas? Es decir, me dice, mira, el CEO me dijo esto, tú lo has hecho. Y no conozco ningún ingeniero que haya montado en Europa un centro de producción de patinetes eléctricos. Y me mandó para Alemania. Aparte fue una reunión como... Me engañó. Me 5 invitó, minutos de reunión. me llamó, me dijo, oye, vente a cenar, tal, a Estocolmo. Voy a Estocolmo, me pone ahí un Típica, montón de típica cena, slides, tal. Sí. típica cena. ¿Dónde Sí. quedamos? Vuelo. Estocolmo. Y en la última slide me enseña, oye, mira, y este va a ser el proyecto para Alemania, tal. Y pone Head of Operations, Emilio Frojan. Yo ya relajado, yo ya pensando en la cena y tal. Y digo yo, ¿y esto? Y me dice, bueno, a ver, ¿puedes irte a Alemania en 48 horas? Pero sin vino, sin vino y sin cerveza. Pues ahí no habíamos pelo. bebido. Después me emborracharon para que se me pasase el mal trago, ¿no? pero yo me fui encantado, la verdad, ¿eh? A mí esas cosas me excitan. Que de repente haya una persona que confía en mí para hacer algo de lo que no tengo casi ni idea. Es decir, yo eso lo valoro muchísimo. En Alemania, además. Aparte en Alemania tenía que ir todavía con un aquí en España- traductor, claro, es decir, allí además me tenían una manía tremenda porque dicen, ¿qué va a enseñar un español? ¿Sabes? Yo allí tenía como 50 empleados, es decir, ¿y qué pinta un español aquí O sea, nos con tienen tanto 50 hate, empleados? realmente. Teníamos fama como de... A ver, yo ahí Bandules, ¿no? tuve que... O sea, ahí era un sin parar, la verdad. Ahí estuve 3 semanas... Empezaba el primer turno de trabajo a las 5 de la madrugada y terminábamos a las 3 de la madrugada. O sea, me quedaba dormido por las esquinas. Lo que pasa que, claro, quería demostrarle a los alemanes que los españoles trabajamos duro. Por no decir que las tenemos. Sí, Vale. por no decir otra cosa, ¿no? Sí. Pero había que demostrarlo. Es decir, y... Vale. Oye, y a todo esto, perdona, ¿eh? O sea, yo qué sé, tú les decías a tus padres que con tu diploma de politólogo te ibas a Alemania y sin problemas, ¿no? Sí, ya, No, y eso yo creo que ya se les había olvidado lo que Sí, había sí. estudiado, después ya de tantas cosas. Y entonces O sea- en todo este proceso de repente te llega la idea feliz de los vehículos ligeros eléctricos, ¿no? Sí. Yo ahí estaba, es decir, llegábamos a estar produciendo 300 patinetes eléctricos al día. Es decir, poca broma. Que aparte, claro, cuando tú ves una nave vacía, totalmente vacía, y te dicen, de aquí a 3 semanas tienes que estar produciendo 300 vehículos al día. Dices tú, ¿cómo carajo? O sea, montas un setup para producir 300 vehículos al día y lo tienes que montar en 3 semanas. Comprando Oye, la maquinaria, voy. Sí, sí, sí. Todo. Sí, en sí, propiedad. Oye, pero Emilio, yo tengo una Bueno, pregunta. mucho en renting, casi todo en Tengo una renting. pregunta. Yo cuando estaba en la uni, ¿vale? Me fui a currar a McDonald's para pagarme la uni y yo que sé, estaba en el departamento de patatas, ¿no? Entonces estaba ahí haciendo mis patatillas y tal, entonces pillaba patatillas y me las zampaba, ¿no? O sea, yo qué sé, tú ves una nave llena ahí de 300 patinetes, ¿no te trincaste un patinete y te lo llevaste a casa? Yo no, pero bueno, siempre hay... Algo- Pues sí que hubo problemas. Es decir, sí que... Bueno, Alguno- tengo alguna anécdota que, bueno, de repente pues yo tenía sospechas de que había robos y entonces 3 personas del equipo pues se pusieron a investigar si en Wallapop había piezas, componentes de repuesto que macheasen con nuestros vehículos y con nuestro stock, ¿no? Y entonces quedamos con una persona que tenía como... Vamos, parecía que tenía una fábrica de patinetes como la nuestra, ¿no? Tenía un montón de piezas de repuesto a vender. Y quedaste en Plaza de Castilla Y y entonces- viste que era un compañero Nos del hicimos, curro, pasar, ¿no? nos hicimos pasar por un cliente súper interesado en comprar un montón de controladoras de patinetes eléctricos y cuando llega allí, llega con la braga puesta y tal uno de nuestros empleados. Pero bueno, Y- eso está bien, ese tío era emprendedor. Bueno, pues que emprenda con sus recursos. Qué buenos emprendedores. Y entonces tú, ahí llega un momento que cuando tomas la decisión de, oye, yo ya aquí en Voy he cumplido un poco mi meta, ahora es mi turno, haces un llamada cuelga, entiendo que al CEO, porque veo que teníais una reunión, una relación bastante cercana, y le dices, chao pescado, ¿no? A ver, fue un poquito más sutil, realmente.
a ver, no fue una conspiración todo esto ni nada, pero yo tenía varias opciones. Yo en Alemania por las noches me puse a trabajar en mi propio proyecto. A partir de ahí tenía 3 opciones para cofundar la empresa. Tenía que elegir a mis cofundadores. Tenía una opción que era con una persona, que hoy en día es el country manager de una gran tecnológica. Tenía la opción de 2 operations managers de startups como la mía, tipo Globo, Cabify y este rollito. Y después tenía la opción de mis propios empleados de Voi, un equipo que ya conocía, con los que ya me sentía a gusto trabajando. Es verdad que no tenían ese espíritu emprendedor, pero yo ya los conocía como ejecutores. Y realmente necesitábamos personas con mucha capacidad de ejecución, ¿no? Le estuve dando vueltas y finalmente decidí presentarle el proyecto de forma seria a mis empleados, quienes al día siguiente fueron al banco, pidieron un crédito personal y les despedí de la empresa. Bueno, entonces, Emilio, ya estamos en Belka, has seleccionado que tus empleados sean también tus cofundadores, ¿no? ¿Y cómo es esa relación con todos tus cofundadores? ¿Cómo establecéis un poco las normas, el trabajo? ¿Cuántos sois? Empezamos 6, que era mi equipo de confianza. 6 cofundadores, ¿eh? Sí, nos empezamos a reunir, bueno, yo comunico al CEO de Voi que nos vamos a ir en 3 meses, damos 3 meses de transición para que busquen un nuevo equipo que entre a sustituir a la estructura de operaciones que yo me llevaba para mi startup. Y él está de acuerdo con que les despidas de manera improcedente y toda la pesca, ¿no? Sí. No, y de hecho, la empresa se portó muy bien conmigo porque yo tuve que hacer baja voluntaria, es decir, tuve que dimitir, e igualmente hicieron una indemnización voluntaria, lo que son las empresas suecas, ¿no? Y nos empezamos a reunir en un work café, en un coworking y tal, de forma gratuita, no teníamos oficina, no teníamos nada, y empezamos un poquito a hacer algo que es muy importante entre los cofundadores, que es las cuentas claras. Y el chocolate espeso, ¿no? El chocolate espeso, sí. Entonces ahí delimitamos un poquito pues cuál va a ser el rol de cada uno, qué va a aportar cada uno, por qué ese rol, qué pasa si no aporta lo que tiene que aportar. Dejar claro y por escrito que las acciones no se adquieren el día que vamos al notario a escriturar la empresa, sino que las acciones se ganan demostrando capacidad de ejecución y se ganan en el día a día trabajando. Por eso hicimos un vesting de participaciones a 36 meses. Todos, ¿no? Los 6. Incluido yo. Yo me puse unas condiciones muy similares prácticamente iguales a las de mis cofundadores, porque quería que ellos también viesen que mi nivel de compromiso era tan alto que estaba dispuesto a dejarme, a suscribirme a un pacto de socios cofundadores donde todos tuviésemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades. ¿Consideras que erais muchos o sea, 6 cofundadores suena un cap table ya bastante fragmentado? Quizás, atomizado, diría yo. Sí, quizás sí, pero había muchas cosas que hacer y no había dinero. Entonces, yo no sé si esto es legal o no es legal, pero en el pacto de cofundadores teníamos por escrito que nadie iba a cobrar un euro de la empresa y que al mismo tiempo teníamos que tener disposición full time para la empresa. Y que solamente si alcanzábamos ciertos hitos nos íbamos a poner un salario. Un hito, por ejemplo, era captar una ronda de inversión de 500.000 euros, facturar 600.000... ¿Y el que cumpliese ese hito, cobraba él y los demás no, o todos? No, hombre, ahí somos un equipo, ¿no? Obviamente había cláusulas, ¿no? Donde se decía, si al cabo de un año la empresa todavía no ha conseguido el hito, se permite pues, trabajar part-time en otro empleo, ¿no? Qué bueno. Pero bueno, fue un año donde yo me fui a vivir a la habitación más barata que encontré en Madrid y mis cofundadores pues, se fueron a vivir a casa de sus padres. Luego pondremos en el podcast debajo el lugar donde dormía Emilio Fernández, que se quiere ir a dormir ahí. Oye, ¿cuántos sobreviven, Emilio? ¿Cuántos quedan vivos? Bueno, estamos ahora es decir, ha habido cofundadores que ya se han caído.
Y ahora mismo pues todavía estamos en un proceso de reestructuración donde es muy posible que dentro de poco todavía haya menos cofundadores. Pero me parece una apuesta valiente realmente poner las cartas sobre la mesa, porque no es el talento que se necesita para crear una empresa no es el mismo que se necesita para hacerla crecer. Y es decir, y yo soy plenamente consciente también. De hecho, yo tengo asumido que seguramente en una fase de consolidación de la compañía, si llegamos ahí, seguramente se necesiten otro tipo de habilidades y otro tipo de competencias que yo no tengo. Es algo que tengo asumido. La empresa está también por encima de mí, ¿no? Y nosotros hemos hecho muchas auditorías de talento, hemos tenido muchas reuniones de alineación de expectativas y alineación de por qué estamos en Belka y quiénes somos en Belka. Y en una de estas reuniones el output fue que no somos cofundadores. Es decir, no por ser cofundador vamos a tener vitaliciamente una posición en un comité ejecutivo o la dirección de un área. No somos cofundadores desde hace tiempo, somos gestores, y como gestores o hacemos de una forma óptima el trabajo o no existe ningún privilegio asociado a ser una de las personas que firmaron la escritura de constitución de la empresa. Más allá de que ya tienes un volumen de participaciones importantes por el tiempo que se estuvo trabajando en la empresa. Joder, me parece muy interesante lo que comentas, Emilio, pero de verdad, y además esto es un poco lo que nos gusta de Desemprende, ¿no? La parte humana, cómo se le dice a una persona que ha cofundado la compañía contigo que ya no puede estar en la compañía, ¿no? Que se tiene que marchar. La primera vez que tuve que despedir a un cofundador, tuve que levantarme y tuvo que seguir otra persona. Echa a llorar. Porque veía en la mirada de la otra persona la decepción, el sentimiento de culpa, de fracaso, de injusticia incluso, porque a lo mejor no era su problema que ahora mismo la empresa necesitase otro tipo de competencias. Y me costó mucho seguir porque sé que era una persona que tenía actitud, yo además era amigo personal de él y fue muy duro. ¿Lo seguís siendo o seguís siendo amigos? Sigo siendo amigo de todos los cofundadores que ya no están en Belka. Y creo que es muy importante separar ahí. Yo creo que cuando eres una persona coherente, justa, que la gente sabe perfectamente que nunca le quieres hacer daño absolutamente a nadie, y yo creo que esas cosas se ven simplemente con una mirada. Nadie te va a reprochar nada. Es decir, a mí nunca nadie me ha reprochado un despido, ni siquiera algún cofundador, porque me han visto llorar por tener que tomar una decisión así. No es plato de buen gusto, a nadie le gusta. Y que entiendo que también estas auditorías han tenido un aspecto relevante en la toma de la decisión, es decir, que era una decisión, digamos, un poco basada de manera más o menos objetiva, ¿no? Sí, es decir, son decisiones donde tenemos que hacer una reestructuración de la empresa, tenemos que configurar la empresa para ser un motor de hacer ventas y al final pues te das cuenta de que bueno, en el momento de cofundar la empresa teníamos un equipo más operativo, más de construcción de producto, ¿no? Y ahora los huevos los tienes que poner en otra cesta, que es la de crecimiento. Y es duro, muy duro, pero eso tiene sus consecuencias. Entonces, oye, yo no sé si podemos ya, nos quedan 9 minutos, ¿podemos entrar ya a las preguntas de mierda? Dale. ¿No te enfades conmigo? Tú mandas. No, mandas tú, en realidad tú eres el jefe. Vamos a una cosa, rápidamente, Emilio, 9 minutos, preguntas de mierda. ¿A qué hora te levantas? A las 9:30. Joder, ¿tan tarde? Es que me acuesto muy tarde. O sea, que entonces eres emprendedor nocturno, no eres un emprendedor diurno. A mí me encanta ser el último en irme de la oficina, ir al gimnasio a las 9:30 de la noche, salir a las 11 de la noche. Y el último en llegar a la oficina. ¿No? Soy el último en llegar y el último en irme. Eso es Yo verdad. me sumo en ese carro también. Me interesa eso, vale.
Oye, podéis vosotros también leer y preguntar, ¿eh? No solamente yo hago preguntas de mierda, ¿no? A mí hay una cosa que me llama la atención, ¿vale? Esto no es una pregunta de mierda, esto es una pregunta seria, ¿vale? Y es cuando un emprendedor recibe el no de un inversor, Emilio, ¿vale? ¿Cómo te levantas ante eso? O sea, ¿cuánto tiempo tardas en levantarte cuando te pegan un puñetazo? Es decir, un cliente se va, un inversor te dice que no. Pero pues, un no duro. Claro, un pero- no duro. Claro, Sí, no en un plan no de- en primera fase, un no cuando el ticket O está sea, caliente. cuando ya te he dicho que la transferencia te la va a enviar Pa, y no eso- llega. eso jode mucho, Y la le verdad. llamas y el WhatsApp pone no leído. Leído peor. Leído. A ver, la verdad es que tengo que reconocer que eso sí me ha pasado. O sea, me gustaría decir que no, pero sí que me ha pasado. A ver, siempre ponen alguna excusa, una reestructuración de no sé qué, tal, y al final pues no va a ser posible realizar la inversión este año. La Y podemos- entonces, Emilio, ¿cuánto tiempo tarda en levantarse? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Estás jodido 3 meses? 10 segundos. 10 segundos. Sí, porque a ver, forma parte del juego. Es decir, aparte que un no puede convertirse en un sí. en un sí. A Y es que, futuro, desde luego. sí, y es que no lo veo tampoco como un fracaso. Tendría un problema muy grande si dedico un tiempo a lamentaciones cada vez que recibo un no. Si lo vemos como un fracaso, pues bueno, para mí el fracaso es abono de éxito. Es decir, un éxito está construido por millones de fracasos al final. Coño, pues para que te invierta una persona a lo mejor le tienes que presentar el deck y el plan de negocio a 10. Ya. Justo lo comentabas antes, ¿no? Que no había entrado algunos inversores cuando fuisteis a levantar la Sí. ronda de Tengo 120. inversores que en fase pre-seed a $500,000 de valoración no entraron y que entraron después a 7,5 millones, por ejemplo. O sea, dentro de ese cap table en crowdfunding que tuviste ahí, ¿no vistes ahí, yo que sé, una exnovia, un excompañero del cole que te quitaba el bocata? Compañeros de universidad había bastantes. ¿Sí? Sí. O sea, alguien que te robase el bocadillo en el colegio. Había colegas, O sea, colegas. Al final tú te metías como la droga, ¿no? A ver cada email, a ver quién A ver, estaba pero es como, invirtiendo. pero lo de Crowdcube, o sea, es como la lotería también un poco, ¿no? Que dices, a ver, no vaya a ser que mi colega de la universidad con el que me he tomado más de 20,000 cervezas, al final Le vaya hasta a le tocar. vaya bien, ¿sabes? Pues, joder, pues si le va bien, por lo menos meto 100 pavos, ¿no? Es como comprar la lotería en el bar al que vas a tomar el café todo el O en día, el ¿no? trabajo, que dices, no vaya a ser- ahí es ¿Aquí donde la alguien tienes ha que invertido en comprar. Merca o no? ¿Alguien ha invertido en Merca? Nadie ha invertido en Merca. De verdad. Qué malas personas. Yo tengo una pregunta porque has dicho una frase que me ha encantado que es forma parte del juego, ¿no? En esta parte de levantar con los inversores. Al final nosotros tratamos con muchos emprendedores que normalmente, pues, en un alto porcentaje, pues su objetivo es levantar dinero. Yo quiero aquí que nos cuentes, yo lo llamo la danza del apareamiento, ¿no? Entonces quiero que nos cuentes cuál es un poco tu salsa secreta, ¿no? De oye, cómo llamar la atención de un inversor. Y te voy a dar una pista por donde yo creo que podría ir tu salsa secreta, luego la deseches o no, pero también he escuchado que vas a 3 eventos por semana. ¿Eso puede ser esa parte de la salsa secreta de tu danza? Intento estar en muchos eventos donde haya inversores porque al final Belcat es también un producto de inversión. Es decir, nosotros comercializamos motos, pero también comercializamos participaciones al final del día y esas participaciones tenemos que hacer que cada vez valgan más, porque el objetivo de los inversores no es invertir, sino desinvertir. Y eso hay que tenerlo claro desde el primer momento. Sí que generamos mucho impacto en el top of mind de los inversores porque solemos estar en todos los araos. No lo buscamos proactivamente, pero sí que es cierto que cuando nos invitan a un evento, pues sí que solemos ir, siempre y cuando haya un target que nos interese. Y si hay inversores, pues estupendo. Bueno, es que no sé realmente si es secreto o no es secreto, pero nosotros lo que intentamos hacer desde el principio es cuidar mucho a nuestros inversores. Y cuidar mucho a nuestros inversores a nivel reporting, a nivel organizar eventos incluso para nuestros inversores, incluso colaborar con ellos en algunos ámbitos del negocio, hace que esos inversores hablen con otros inversores y el boca a oreja en el mundo inversor funciona muy, muy bien. Quizás es la mejor estrategia
La mejor captación de inversores es el boca a oreja. O sea, al final tú sí que crees que ir a todos esos eventos igual no cierra, pero sí que calienta el ticket, ¿no? Hace como esa relación, esa A ver, confianza. partamos de la base de que mi lead investor lo conocía en una fiesta en una discoteca, en Gunila. Partamos de esa base. Bien. O sea, que eso podría ser tu salsa secreta, ¿no? O sea, hay que partamos, acabar. partamos de la base que mi lead investor lo conocí en una discoteca de Madrid. Eso ya suena más a salsa secreta que todo lo demás, ¿eh? Vale, o sea, que hay que ir a discotecas. Con inversores y Sí, tengo que con todos mis ¿Pero inversores sobrios? Bueno, yo llegué sobrio. Cómo me fui es otra cosa. Oye, entonces, vamos a una cosa. Emilio, tienes una ronda de inversión, picheas un inversor, te dice que no. En la siguiente ronda de inversión, ¿que le jodan a ese inversor o también le envías el Ah, no, deck? le vuelvo a invitar, le vuelvo a enviar el deck, porque muchas veces no me entran en una y después me entran a lo mejor en la siguiente porque ven algo que antes no, Que antes no veían. Siempre que me dicen que no, intento también preguntar el por qué. Agradezco mucho a los fondos de inversión que dedican 3-4 minutos a explicar el por qué no invierten. Porque es la manera en la que yo puedo intentar transformar el no en sí. Pero para eso necesito conocer los motivos de por qué no. Ya. Si entiendo los motivos de por qué no, vamos a trabajar sobre eso. Habitualmente estoy de acuerdo, otras veces no estoy de acuerdo. No tengo por qué estar de acuerdo también con el feedback que me da un fondo de inversión. Hay muchas veces que sí, hay otras tantas que no estoy de acuerdo con el analista. Pero igualmente, es decir, me sirve siempre como reflexión, esté o no esté de acuerdo. Oye, y hacemos ya la pregunta estrella, ¿no? ¿Quién quiere hacer la pregunta estrella? Yo no sé cuál es, así No que sé, hazla tú. ¿no? Tú sí que sabes la pregunta estrella. Te la dejo a ti. ¿Seguro? Sí, totalmente. Vamos allá. Esta es la siguiente situación, Emilio. Te vas a marchar un mes de vacaciones. ¿Estás preparado? Un mes Llevas de 7 vacaciones. años sin Llevo irse de 7 años vacaciones sin y irme te de vas a ir un vacaciones, a ver mes, qué ¿eh? tal. O sea, llevas 7 años sin irte de vacaciones porque eres un emprendedor top y te vas a ir un mes de vacaciones. Joder. ¿Qué inversor privado te llevas a ese mes de vacaciones? Y tiene que ser profesional el inversor. No me vale los que tú y yo conocemos, que esos nos llevaríamos todos. No, hombre, a ver, inversor privado, yo me llevaría a René de Jong. René de Jong, ¿un mes de vacaciones? Sí, de hecho lo tenemos, o sea, de hecho, Pactado, ¿no? René de Jong y yo tenemos pactado que En el Exit. en determinados eventos de liquidez nos vamos a una isla los dos juntos. ¿Sí? No sé cuánto tiempo, si una semana, 2 semanas, un mes, pero ya existe un pacto de que en determinado qué tipo de evento de liquidez pues lo celebramos. Ser soltero es obligatorio, ¿no? En ese contrato que pone ahí. Parece que está pactada la pregunta y todo. Sí. Yo tenía un par de preguntas rápidas. Que me ¿Rápidas? gustan a mí. ¿Próximo Venga. unicornio? No vamos a ser unicornio. No, próximo. Ah, Que tú próximo pienses- ¿Qué unicornio. consideres? Puedes decir Yuforme si quieres. Yo diría que Tyfor. Vale. Sounds ¿Emprendedora a seguirle la pista? ¿Emprendedor o emprendedora? En Ambos, abierto. el que quieras. Emprendedores. Emprendedor. Emprendedores me gusta más. A mí como emprendedor me inspira mucho Antonio Espinosa de Los Monteros, el que es CEO de Aguara y Muy que ahora bueno. ha montado un proyecto de coches eléctricos, Liux. Y No tiene nada que ver contigo, ¿eh? No estás montando algo parecido. a mí él me inspira mucho, se lo digo muchísimas veces. Y de emprendedora, pues Yaiza de hoy. Muy buena. bueno. Yaiza, Sí. también. Pues Son yo mis dos creo... preguntas. Ha sido a rapiditas, lanzar, ¿no? Sí. Para tener yo también en el radar a No qué te- seguir. Con esas 2 preguntas te vas a ir al mes de vacaciones con Emilio y Y René. René de Jong, ¿vale? Oye, pues muchas gracias, de verdad, Emilio, por estar aquí con nosotros. La verdad es que nos has Muchas inspirado, gracias. nos ha encantado un poco todo lo que nos has comentado y de verdad esta es tu casa, así que puedes Muchas venir siempre que gracias. quieras. Vivimos cerca y no sé si Ángel y Álvaro quieren comentar algo más. 1.000.000 de gracias, Emilio. Nada, Muchas darte las gracias. gracias y que ha sido un gustazo que estés hoy por nuestras oficinas. Muchas gracias.